Manuscritos inéditos, tomo 2, página 26, dice así: se me ha instruido que exhorte a nuestras iglesias, estudien los testimonios ante la inminencia del fin del mundo. Los testimonios han sido escritos para nuestra reprensión y estímulo. Si el pueblo de Dios no estudia estos mensajes, seremos culpables de haber rechazado la luz. Con estas palabras, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y también el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en las redes. Ahí nos van a localizar. Tenemos el privilegio, tenemos la dicha de colocar el pan de vida enfrente de ustedes, de tal manera que puedan obtener esa musculatura espiritual que tanto necesitamos, que tanta falta nos hace. Oh, mis amados, qué privilegio es darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Eso, justamente eso es lo que estamos haciendo a través de este medio. Queremos extenderle un saludo muy, pero muy especial a todos los hermanos y hermanas que están esparcidos por todo el continente. En forma especial al hermano Polo allá en México, un precioso hermano en la fe que disfruta y sabe lo que es saborear el pan de vida. Un saludo muy, pero muy especial, no solamente para él, sino también para toda su familia y también para toda la iglesia. Una alegría enorme, mis amados, poder compartir con ustedes una vez más el pan del cielo. Hoy le traemos el menú número 247 de nuestro gigantesco buffet espiritual, donde ustedes pueden masticar el verdadero alimento del cielo, alimento puro, sin una pizca, pero sin una pizca de herejía. Oh, mis amados, esa es una satisfacción enorme para mi corazón. Tener más de 200 temas ya grabados y en ninguno, pero en ninguno de ellos ustedes van a poder encontrar ni siquiera una gotita de cianuro espiritual, ni siquiera una gotita de veneno, ni siquiera una pizca de algo que te pueda intoxicar espiritualmente hablando. Oh, mis amados, por algo el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme y gigantesco tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos entonces a caer de hinojos, o sea, vamos a doblar rodillas porque no podemos darnos el lujo de introducirnos o de estudiar un tema de la palabra de Dios sin antes pedirle permiso al Espíritu Santo, sin antes pedir la dirección y la tutela de ese maravilloso Dios que fue justamente el que inspiró las sagradas Escrituras. Por lo tanto, si ustedes desean arrodillarse conmigo, lo pueden hacer. Si no pueden, ahí en el lugar donde están, igual nos pueden acompañar. Vamos entonces a doblar rodillas para solicitar la dirección del Espíritu Santo, nuestro Dios y nuestro Padre. Una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque nos tienes en alta estima. Porque realmente eres bueno. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y en esta hora queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes tu mensaje y tu palabra. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Te pido que nos asistas, que el Espíritu Santo pueda intervenir en nuestras vidas, que tú puedas ser nuestro consejero, nuestro director, nuestro instructor en todo el sentido de la palabra. Oh Señor, hoy vamos a estudiar un tema precioso, un tema donde los ángeles que nunca cayeron también se van a gozar, porque ellos también se gozan cuando se predica claramente tu palabra. Y te pedimos por todos los hermanos y hermanas que se unen también con nosotros a esta programación, de tal manera que el Espíritu Santo sea con ellos de una forma muy especial, grabando tu palabra en sus corazones. Oh Señor, nos encomendamos tal como somos en tus brazos de ternura y de misericordia. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y que podamos gozarnos en gran manera por medio del estudio de tu palabra. Gracias por todo lo que nos das y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos listos entonces para dar comienzo a una presentación más en este su programa cristiano, Una voz que clama en el desierto. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel en el capítulo 33, que era justamente su deber hacerlo, darle en la trompeta el sonido certero. Por lo tanto, vamos a comenzar
la programación de esta ocasión. Vamos a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. Oh, mis amados, qué precioso es poder predicar, pero bajo la tutela de Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque son ciegos y guías de ciegos. Así lo dice clarito el profeta Isaías. Muy bien, acá tenemos entonces el título. Se titula Tres características del Cordero Pascual. Oh, mis amados, hoy vamos a gozarnos. Les puedo asegurar que vamos a deleitarnos y a gozarnos juntos por medio del estudio de la preciosa palabra del Señor. Vamos entonces a buscar los versículos que nos van a servir como trampolín para zambullirnos. ¿En qué tipo de aguas nos vamos a zambullir? Nos vamos a zambullir en aguas profundas. Nosotros no somos de aquellos que se quedan en la superficie. Si tú deseas quedarte en la superficie, lo lamento, mi estimado. Lo lamento muchísimo, en el alma lo lamento, pero no te vas a poder beneficiar. Te tienes que colocar el equipo de buceo y zambullirte en aguas profundas. Muy bien, vamos entonces a poner aquí en la pizarra los textos claves. Los textos claves que tenemos son Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 5. También tenemos Levíticos capítulo 9, versículo 3. También tenemos Levítico capítulo 1, versículo 2 y 3. Y también tenemos Levítico capítulo 12, versículo 6. Muy bien, acá tenemos entonces los versículos que nos van a servir como trampolín para estudiar a profundidad tres características que tenía el Cordero Pascual en el Antiguo Testamento, pero que se cumple en el tipo, o sea, allá en el Nuevo Testamento. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús, aquel que fue la combinación de lo humano con lo divino. A Él y solamente a Él sea la gloria. Muy bien, vamos entonces a saborear estos pasajes que tenemos acá. Empecemos con Éxodo capítulo 12. Vamos a buscar los versículos que pusimos en la pizarra porque esos son los pasajes que nos van a servir como fundamento para el tema de esta ocasión. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 5. Dice así la infalible y maravillosa
Palabra de Dios. Dice, versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Ahí está. Ahí tenemos que parar. Noten, hermanos, tómese cada uno un cordero. Conecten esa palabra, un cordero, conecten automáticamente con Juan capítulo 1. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 1, el maestro de ceremonias en el ministerio público de Jesús, o sea, Juan el Bautista, dijo, he ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, este Cordero que aparece aquí en el versículo 3, no tenemos la más mínima, pero la más mínima duda que es un símbolo de ese Cordero de Dios a quien Juan el Bautista le presentó como el Mesías. Sigue diciendo el versículo 3. Según la familia de los padres, un cordero por familia. Interesante ese detalle. Un cordero por familia. Versículo 4. Más, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y ahora bien, noten, hermanos, lo que viene ahora porque es súper clave. El versículo 5 lo tenemos que subrayar a muerte, porque el versículo 5 tiene una clave espectacular. Noten lo que dice el versículo 5. El animal, o sea, el cordero, será sin defecto. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí tenemos un versículo clave. Noten, hermano, subrayen a muerte. Este versículo 5 es súper clave. De este versículo 5 vamos a sacar las 3 características que dice acá nuestro título. De este versículo 5 sacamos las 3 características del Cordero Pascual. Pero antes de hacer eso, vamos a buscar Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9, versículo 3. Noten lo que dice solamente el versículo 3. Dice así el verso 3. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro, y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Noten, es muy parecido este versículo 3 al versículo 5 de Éxodo 12. Pero veamos también Levítico capítulo 1, versículos 2 y 3. Vamos a retroceder un poco acá unas cuantas páginas y llegamos al versículo 2 y 3 del capítulo 1 de Levítico. Y noten lo que se nos dice. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda.
Y ahora se especifica muy, pero muy, de una manera muy clara en el versículo 3, cuáles eran las características de dicha ofrenda. Dice en el versículo 3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, noten ahora, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Noten, claramente vuelve a repetir acá en estos dos pasajes las mismas características que ya encontramos en estos dos pasajes anteriores. Pero veamos ahora Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12, versículo 6, dice así: cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, noten ahora, traerá un cordero de 1 año, ojo con eso, para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Ahora, noten, vamos entonces a poner acá en la pizarra las tres características. Noten, las tres características que se nos da. Vamos a borrar mejor. Vamos a borrar los versículos, vamos a tener que borrar, o las referencias, mejor dicho, porque necesitamos espacio. Entonces, vamos a ver acá a continuación las tres características que el cordero debía tener. En primer lugar, tenía que ser macho. En segundo lugar, tenía que ser sin defecto. Sin defecto. Y en tercer lugar, tenía que ser de 1 año. Ahora, surge la pregunta del $1.000.000, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente: ¿cuáles son las lecciones que extraemos de cada una de estas características? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta clave. Y ese es justamente el propósito del tema de hoy: aclarar, arrojar luz, la mayor cantidad de luz posible. Vamos a tratar de arrojar la mayor cantidad de luz posible sobre estas tres características que traen lecciones preciosísimas para tu edificación y para la mía también. Muy bien, entonces vamos a responder esta pregunta tan pero tan trascendental. Muy bien, noten, hermanos. En primer lugar, vamos a ocuparnos de esta característica. El cordero tenía que ser macho. Eso quiere decir que el Salvador tenía que ser un hombre. La palabra macho nos lleva a una persona de sexo masculino. Cristo tenía que ser un hombre, pero un hombre en todo el sentido de la palabra. Ahora, surgen otras preguntas interesantes.
Pero antes de eso, vamos a ver algunos versículos. Vamos a colocar acá, al lado de la primera característica, vamos a colocar Juan capítulo 18, versículo 29. Y también Juan capítulo 19, versículo 5. Vamos a ver esos dos pasajes, pero también tenemos Primera de Timoteo. Noten, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Ahí está. Acá tenemos tres versículos preciosísimos que encajan y calzan perfectamente con esta primera característica, o sea, que tenía que ser hombre. Vamos a buscar. Vamos al Nuevo Testamento. Urgente tenemos que buscar estos pasajes que son cruciales y que calzan a la perfección con lo que estamos, con la primera característica que estamos empezando a analizar. Juan capítulo 18, versículo 29. Noten, hermano, Juan capítulo 18, versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo. Noten ahora la pregunta que Pilato le va a lanzar al pueblo. ¿Qué acusación traéis contra este? ¿Qué dice? Contra este hombre. Noten, hermanos, qué interesante. Este versículo 29 del capítulo 18 de Juan calza perfectamente con la primera característica del Cordero Pascual. Pero no nos podemos quedar solamente con Juan 18, 29. Tenemos que ver también Juan 19, 5. Juan 19, 5. Noten lo que dice. Juan 19, 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y otra vez el famoso procurador Poncio Pilato, noten lo que va a decir. Y Pilato les dijo, he aquí, ¿qué cosa? El hombre. Noten, hermano, qué perfecto que calza este pasaje. Pero también tenemos primera de Timoteo, capítulo 2, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Un versículo súper conocido, pero viene al caso. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ahora viene. Noten cómo termina el versículo. Jesucristo, hombre. Interesante característica de este Cordero Pascual. Ahora, noten, hermanos, lo que viene a continuación. Tenemos también acá, vamos a agregar acá, vamos a poner primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 2 y 3. Y también tenemos Juan 8, Juan 8:40. Acá está. Vamos a considerar también estos dos pasajes porque
encajan con lo que estamos viendo. Primero vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 3. Noten, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 3. Noten qué interesante lo que vamos a encontrar acá. Dice así el versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Y ahora bien, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? Noten qué detalle encontramos ahora. Noten qué dice. ¿Ha venido en qué? Ha venido en carne. Es de Dios. Mucho ojo con ese detalle. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Oh, mis amados, ¿saben por qué el apóstol Juan, bajo la influencia directa del Espíritu Santo, escribió el versículo 2 y 3 de Primera de Juan 4? ¿Saben por qué? Porque después de la ascensión de Jesús, muchos años después de la ascensión de Jesús, empezó a brotar un grupo de herejes, noten, un grupo de herejes que se llamaban los dualistas. ¿Y saben qué empezaron a decir, a enseñar y a predicar estos dualistas? Que Jesucristo en realidad era una apariencia solamente de hombre, pero que en realidad no era un hombre en todo el sentido de la palabra. Noten, entonces, a raíz de esa horrible y satánica herejía, es que viene ahora el apóstol Juan y bajo la influencia directa del Espíritu Santo escribe lo que ya leímos en el versículo 2 y 3. Noten, hermanos, se dan cuenta cómo Satanás ha querido tergiversar esta característica que es una de las tres del Cordero Pascual. Pero veamos un poco también lo que encontramos en el versículo 40, de Juan capítulo 8. Vamos a ver un poquitito qué luz puede arrojar este pasaje en relación con lo que estamos viendo. Juan 8, versículo 40. Noten lo que dice. Pero ahora procuráis matarme a mí. Y noten ahora cómo el propio Jesús, el propio Jesús, él mismo va a decir qué sexo él tenía. Porque dice, hombre, noten, son palabras textuales del maestro. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ahí está. Entonces, clarísimo como el agua, con todos estos pasajes que ya vimos. Acá tenemos una característica que Satanás, desde un comienzo, noten, desde que después que Jesús asciende al cielo, ya el enemigo quiso oscurecer
esta característica. Pero no termina ahí la cosa. Ahora, noten, ¿cuál es la salvedad que debemos tener en cuenta al considerar esta característica de Jesús? Noten, hermanos, aquí nos vamos a tener que meter en agua caliente. Aquí vamos a tener que meternos en agua hirviendo, porque, hermano, es urgente que no solamente toquemos este tema, este punto que vamos a tocar ahora, sino que también podamos armarnos y disparar contra esta terrible herejía. Noten, hermanos, es alarmante. Ustedes no me van a creer, pero es alarmante la cantidad de adventistas del séptimo día que han caído en una herejía terrible en relación a esta característica número 1 del Cordero Pascual. ¿Y saben cuál es esa herejía? De que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Le hacen a Cristo idéntico, pero idéntico en un 1000%, no en un 100%, prácticamente en un 1000% le hacen a Cristo idéntico, pero idéntico que nosotros. Y eso no puede ser. Esa es una herejía satánica y lo vamos a demostrar, porque yo no canto sin partitura. Jamás ustedes me van a escuchar decir a mí algo que yo no tenga el privilegio, entre comillas, de fundamentar lo que estamos diciendo. Es cierto que Jesús era hombre como todos nosotros, pero había una salvedad. Y la salvedad era que Cristo no tenía inclinaciones hacia el mal, ni heredadas y mucho menos cultivadas. Cristo vino con una naturaleza caída, pero mucho ojo con lo que te voy a decir. Cristo no vino con una naturaleza pecaminosa. ¿Saben por qué? Porque si Cristo venía con una naturaleza pecaminosa, Él también tendría que decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, cuando expresó ese grito desesperado, cuando dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mucho ojo, mi estimado. Ahora, escuchen lo que les voy a leer. Les voy a leer una cita inspirada de la señora White que se encuentra en Comentario Bíblico 7a. Y este es solamente de la señora White, es este Comentario Bíblico 7a. No me estoy refiriendo al comentario bíblico de los teólogos, no. Me estoy refiriendo a una cita inspirada de la sierva del Señor. Acá viene el primer bombazo de la noche. Agárrense, mis amados, porque esto es un misil. Ahora vamos a apuntar a la cabeza misma de la serpiente. Vamos a apuntar a la cabeza de la herejía y vamos a destruir esa herejía satánica que se ha introducido en miles, pero en miles de hombres y dirigentes adventistas. Noten lo que dice.
Sed cuidadosos. ¿Cómo? Que tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Noten por qué. Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. Cuando dice naturaleza de Cristo, se refiere a la parte humana de Jesús, o sea, a Jesús como hombre, como indica esta primera característica. Sigue diciendo, no lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Ahí está. Más claro, échale agua, mi estimado. Más claro, imposible. Como dice, no lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Oh, mis amados, y aquí vamos a tener que hacer un paréntesis para contarles algo que me hizo temblar. Noten, hermanos, hace unos meses atrás yo estaba viendo un video por internet de dos pastores adventistas, dos teólogos muy famosos, muy renombrados. Uno es Herbert Douglas, que ya falleció, y el otro es Robert Diennan. Dos teólogos, pero estamos hablando de peso pesado. Dos profesores de teología en una de las universidades más famosas de Estados Unidos. Pero saben, hermanos, yo me quedé temblando, pero temblando de pánico cuando escuché esa entrevista que Herbert Douglas le hacía a Robert Diennan, y en un momento dado de la entrevista, ¿saben lo que dijo este Robert Diennan, que también ya está en la tumba? Los dos ya fallecieron. ¿Saben lo que dijo este Robert Diennan? Que Cristo podía ser tentado sexualmente. ¡Qué bombazo, hermano! Pero qué barbaridad más enorme. Eso es una herejía satánica. Esa es una herejía terrorífica. No puede ser jamás. Es completamente absurdo. Es completamente imposible. Y cuando yo escuché eso, temblé por dentro. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. ¿Cómo puede ser que dos teólogos de peso pesado, profesores de grandes universidades, lleguen a una conclusión tan absurda y ridícula como decir una cosa como esa? Ahora, sigue diciendo la cita. Noten, él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero, y acá viene, en este pero, viene la salvedad. Pero Jesucristo tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo. Podría haber pecado. Podría haber pecado, pero, y acá viene, en ningún momento
hubo en él tendencia alguna al mal. Ahí está. Qué tremendo, mis amados. Más claro, imposible. Quiere decir entonces que Jesucristo vino a este mundo como hombre. Y como hombre, un hombre real, un hombre 100% real, pero la salvedad era que él no poseía una tendencia hacia el pecado. Eso que te quede claro, pero más claro que nunca, mi estimado hermano. Ahora, otro detalle interesante. Veamos ahora entonces la segunda característica. Ahora pasamos a la segunda característica. ¿Cuál es la segunda característica? Tenía que ser sin defecto. Qué interesante. Vamos entonces a borrar los versículos de la primera característica y nos quedamos ya directamente con la segunda. Vamos a ver ahora, vamos a poner acá los versículos que tienen que ver con la segunda característica. Tenemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Y este pasaje lo vamos a conectar con Levítico otra vez, pero capítulo 22, versículo 20. Vamos entonces a considerar estos dos pasajes que son preciosos. Veamos lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así la palabra inspirada: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata. Y ahora viene, mucho ojo con el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y ahora viene, como que dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Noten, hermanos, qué hermosura, qué belleza es lo que tenemos acá. Pero sí o sí tenemos que conectar este pasaje con Levítico. Vamos urgente a Levítico capítulo 22, versículo 20. Dice así el versículo 20. Quiere decir entonces que el apóstol Pedro se inspiró de Levíticos 22:20, el pasaje que vamos a leer ahora, para escribir lo que ya vimos en el versículo 18 y 19. Principalmente el 19. Noten lo que dice ahora el versículo 20 de Levítico 22. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis. ¿Por qué? Porque no será acepto por vosotros. Interesante la hermosa pero bellísima conexión que hay entre estos dos pasajes. Ahora, noten lo que dice. Del libro La fe por la cual vivo, página 51, vamos a encontrarnos con una pepita de oro. Vamos a encontrarnos con un rayo de luz excelente para
enriquecer estos dos pasajes que ya vimos. Dice así la declaración inspirada: al tomar sobre sí la naturaleza en su condición degradada, ojo con eso, ahí vamos a tener que aclarar un punto. Noten, Cristo, la parte humana de Jesús fue afectada por el pecado, pero no infectado. Ojo con eso. El cuerpo físico, la humanidad de Jesús fue afectado por el pecado, pero no infectado. Son dos cosas pero muy diferentes. Por eso dice acá, sobre sí, en su naturaleza, en su condición degradada. Cristo no participó en sus pecados en lo más mínimo. Noten, estaba sujeto a las flaquezas y debilidades que abruman al hombre. Sin embargo, no conoció pecado. Fue el Cordero sin mancha y sin defecto. ¡Qué espectáculo! ¡Qué declaración más fantástica! Por eso es que el apóstol Pablo en Hebreos claramente dice: acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Noten clarito, mis amados. Ahora, qué hermosa proyección profética tenía todo esto. O sea, ¿qué tipificaba esta segunda característica que encontramos en Jesús? Qué linda pregunta. Vamos a buscar los versículos. Noten, tenemos, para responder la pregunta que recién vimos, bueno, vamos a borrar mejor esto. Vamos a borrar porque esto ya corresponde a la pregunta anterior. Así que borramos esto y ahora ponemos qué proyección profética tenía esto. Veamos, Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21, versículo 17 al 21. Noten, Levítico capítulo 21, 17 al 21. Veamos este pasaje. Levítico capítulo 21, del 17 en adelante. Noten, hermano, la pregunta que recién nos hicimos es: ¿qué proyección profética tenía esta característica, esta segunda característica, pero en el contexto de nosotros? O sea, ¿qué tipificaba esa característica? ¿Será que esa característica era solamente para Jesús o se aplica también a nosotros? Esa es una linda pregunta. Para eso vamos a buscar Levíticos 21, 17 en adelante. Noten lo que dice del 17 en adelante. Habla a Aarón y diles: ninguno de tus descendientes por sus generaciones. Y ahora bien, noten, hermanos, qué interesante el detalle con el que nos vamos a encontrar. Ninguno de tus descendientes por sus generaciones
que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Noten el versículo 21. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Ahora, esto, lógico que esto ahora nosotros lo tenemos que aplicar en el sentido espiritual. Noten, en el sentido espiritual, ahora lo tenemos que aplicar esto que acabamos de leer para nosotros. Y vamos a conectar este pasaje de Levíticos 21, 17 al 21, lo tenemos que conectar con Romanos, capítulo 12, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 27 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 5. Noten, aquí encontramos los versículos, estos tres pasajes que aparecen acá están relacionados con Levíticos 21, 17 en adelante. Por lo tanto, tenemos que considerar, vamos a leer Romanos capítulo 12, y noten, hermanos, cómo la concordancia me lleva a estos versículos. Dice así Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y ahora viene, que presentéis vuestros cuerpos. Noten, ahí la palabra cuerpo tiene que ver también con las características que aparecía en Levíticos 21, 17 al 21. ¿Por qué? Porque los defectos físicos están en el cuerpo, lógico. Pero noten que aquí en Romanos 12 habla en el sentido espiritual. Ya no son defectos físicos, sino defectos espirituales. Y dice así, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, noten lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios capítulo 5 acaba de quedar más claro todavía, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, noten, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Noten, hermano, quiere decir que una sola mancha nos descalifica automáticamente para ministrar en las cosas del Señor. Ahora, veamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 5. Apocalipsis capítulo 14, versículo 5, clarito lo dice. Y
en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahí está, más claro, imposible. Ahora, noten, hermanos, lo que tenemos a continuación. Lo que ya vimos, los versículos que ya vimos, ahora lo vamos a entrelazar con primeros escritos, página 103. Noten la belleza de la cual vamos a encontrar ahora. Noten primeros escritos, página 103, lo que dice, mis amados, es un bombazo. Noten, me fueron señalados los hijos de Israel de antaño. ¿Cómo? ¿Me fueron señalados qué? Los hijos de Israel de antaño. Y vi, ahora viene, subrayen esto porque es clave. Y vi cuán puros y santos habían de ser los ministros del santuario. Tremendo, mis amados. ¿Qué dice? Vi que qué, cuán puros y santos debían ser los ministros del santuario. Se dan cuenta, hermanos, cómo las características de Levítico 21, 17 en adelante, ahora se aplica, pero en el sentido espiritual. Y primero escrito, página 103, lo confirma de una manera espectacular. Y ahora va a decir por qué. Porque su obra los ponía en estrecha relación con Dios. Ahí está. Noten, hermanos, qué tremendo. Los que ministran deben ser santos, puros y sin defecto. Tremendo. Quiere decir entonces que esta característica no solamente se aplica al Cordero Pascual, sino también a todos los que quieren ministrar en las cosas sagradas. Mucho ojo, mi estimado. Tremendo, pero tremendo, hermano. Y ahora viene un bombazo. Ajustense los cinturones porque esto es impresionante. Noten, los que ministran deben ser santos, puros y sin defecto. Y ahora viene un misil indescriptible. O Dios les destruirá. ¡Qué tremendo, mis amados! Imagínense hasta dónde llega la cosa. Noten, hermanos, cómo con Dios no se juega, mi estimado. Si tú no estás dispuesto, si tú no estás 100% dispuesto a renunciar al pecado y hacer reforma en tu vida, es mucho, pero mucho mejor que te vayas al mundo y te pierdas bien en el mundo y te hundas bien en el mundo. Es mucho, pero mucho mejor. ¿Saben por qué? Porque acá dice, o Dios les destruirá.
Dios no ha cambiado. Noten, esto nos lleva a Malaquías, donde Dios a través de Malaquías dice claramente, he aquí, yo no cambio. Y en Santiago dice claramente también que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Tremendo lo que estamos diciendo. Sigue diciendo, escuchen este bombazo, es tan santo y puro, tan meticuloso como lo fue siempre. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son las características que Él tiene? Es tan santo y meticuloso como lo fue siempre. Pero desgraciadamente, hoy en día, cuando uno quiere ser meticuloso, automáticamente la gente dice, no, eso es fanatismo, eso es ser reformista. No, 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 no. Eso es un fanatismo terrible. No, 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 no puede ser. Hermanos, pero lo dice clarito, no lo estoy inventando. Ahí dice que Dios siempre fue meticuloso. ¡Qué tremendo! Esa característica la tienes que tener tú y la tengo que tener yo. Porque de lo contrario, la cita dice claramente que Dios nos va a destruir, como le pasó a los dos hijos de Aarón que usaron fuego extraño dentro del santuario. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otro detalle interesante. Escuchen bien la pregunta que les voy a hacer. ¿Qué tenía Dios en mente al exigir que el cordero sea sin mancha? Qué interesante esta pregunta, ¿eh? ¿Qué tenía Dios en mente? Noten, deseado de toda la gente, página 34, va a arrojar luz sobre esta pregunta. Dice así, su organismo físico no era afeado por defecto alguno. Su cuerpo era sano y fuerte. Y durante toda su vida vivió en conformidad con las leyes de la naturaleza. Y ahora bien, tanto física como espiritualmente, era un ejemplo. Ahí está. ¿Qué era Cristo tanto física como espiritualmente? Era un ejemplo de lo que Dios quería que fuese toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. Más claro, imposible. Noten, hermano, ¿qué tenía Dios en mente cuando Cristo estuvo en esta tierra y tenía esta característica? ¿Qué tenía Dios el Padre en mente? Dios el Padre tenía en mente el prototipo de una humanidad que se ajuste a las leyes tanto de la naturaleza como las leyes espirituales. Alabado sea el glorioso y majestuoso nombre de
Jesús. Qué hermosura lo que estamos diciendo, mis amados. Y por último, vamos a analizar la tercera y última característica. Veamos un poco qué lecciones podemos extraer de esta tercera característica del Cordero Pascual. Qué hermoso lo que viene a continuación. Noten, el Cordero tenía que ser de un año. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué representa ese Cordero de un año en la vida y el ministerio de Jesús? Qué linda pregunta. Número uno, vamos a ver el primer significado. Noten, número uno, representaba que el Mesías iba a venir desde niño. Vamos a poner Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Qué representaba esa característica de un año? Que el Mesías, el Salvador del mundo, iba a nacer como niño. ¿Y dónde está eso? Eso está en Isaías capítulo 9, versículo 6. Noten, hermano, qué hermosura de versículo. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Qué hermoso! ¿Cuál es entonces la primera lección que extraemos de esta tercera característica? De que el Mesías, el verdadero Mesías, tenía que nacer como un niño. Segunda característica, Patriarcas y Profetas, página 365. Belleza de belleza, hermosura de hermosura, lo que viene a continuación. Noten lo que dice: cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de un año. Noten que se ofrecía en el culto matutino y en el culto vespertino, que se ofrecía en cada sacrificio, tanto de la mañana como de la tarde, un cordero de un año. Y ahora viene algo fantástico. Para simbolizar, ojo, para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación. Alabado sea el nombre del Maestro. ¿Qué dice? ¿Qué representaba este cordero de un año? En segunda instancia representaba la consagración. ¿De quién? De toda la nación. Noten, hermano, qué detalle hermosísimo. Quiere decir entonces que en segunda instancia representaba la consagración diaria de toda la nación de Israel al Dios del cielo. Qué
espectáculo, mis amados. Por eso es que en el famoso libro El Camino a Cristo hay una cita que dice: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. ¡Qué hermoso! ¡Qué cosa más espectacular! La tercera característica lo tenemos que entrelazar con la consagración diaria. Diaria, ojo con eso. La consagración no es una vez a la semana. Ser consagrado al Señor no es solamente los sábados. Tenemos que sacarnos esa idea errónea y torcida de nuestra cabeza. La consagración es diaria. Quiere decir que todos los días debemos y tenemos que consagrarnos al Señor. Pero sigue diciendo la cita: y su constante dependencia. Acá viene. Número 3, entonces sería la tercera lección es, número 3, dependencia. ¿Dependencia de qué? Dependencia de la sangre. Acá está. Dependencia de la sangre de Cristo. ¿Por qué dependencia de la sangre? Porque primera de Juan 1:7 dice claramente que la sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado. Mucho ojo con ese detalle. Ahora, otro detalle más. El cordero de un año también era un símbolo de la dedicación. Vamos a demostrar eso. Deseado de toda la gente, página 34. Como ofrenda a favor de la madre, la ley exigía un cordero de un año. Noten, como holocausto y un pichón de paloma como ofrenda por el pecado. Pero la ley estatuía que si los padres eran demasiado pobres para traer un cordero, podía aceptarse un par de tórtolas. ¡Qué hermoso, mis amados! Quiere decir entonces que el hecho de esta característica, la característica que sea de un año, también representa la dedicación. ¡Qué hermoso! Quiere decir entonces que tenemos 4 detalles. Número 1, el Mesías tenía que nacer de niño. Número 2, la consagración de la nación entera. Número 3, la dependencia constante de la sangre de Cristo. Y número 4, vamos a poner acá, número 4, la dedicación. Ahí está. Ahí tenemos entonces el esqueleto formado. Oh, mis amados, ojalá que el Dios del cielo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Dios del cielo que Él pueda escribir con letras de fuego este tema en tu corazón y en el mío.
de tal manera que las características del Cordero Pascual sean también nuestras características. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Vamos a pedirle de lo más hondo de nuestro ser al Dios del cielo que haga esa obra en nosotros. Vamos a orar para terminar nuestra programación. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque realmente eres bueno. Eres maravilloso. Eres excepcional. No nos alcanzan ni nos alcanzarán nunca las palabras para agradecerte por todo lo que tú significas para nosotros. Y queremos pedirte, oh Dios, que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho, que este tema que hemos estudiado hoy con lujo de detalles, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestros corazones, de tal manera que las mismas características que hubo en Jesús pueda existir también en nosotros. Que la proyección profética de este tema sea una realidad en nosotros. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.